a los amigos que nos siguen desde distintas redes sociales y a aquellos que han llegado hasta la sede de Ediciones La Luz en nuestra casa del número 121 Altos de la calle Maceo en la ciudad cubana de Los Parques. Es un placer para mí recibirlos acá y estar acompañado por estos dos caballeros, pero es mayor el placer porque voy a estar conduciendo algo que no es habitual, este espacio que es Oda a la Joven Luz, que entre los espacios fijos de la sección de literatura de la HS en Holguín se dedica a ahondar en figuras, movimientos, obras literarias de alcance internacional y que de alguna manera impactan en los jóvenes autores y lectores hoy y siempre. El conductor habitual de ese espacio es Erian Peña, pero hoy va a estar compartiéndonos también sus nociones acerca de Eliseo Diego, ese imprescindible cuyo poema da nombre justamente a este espacio, un poeta al que estamos dedicando además este momento específico que se inserta dentro de la premiación del concurso de poesía Nuevas Voces, convocado por Ediciones La Luz y con el acompañamiento del Centro Provincial del Libro y la Literatura en Holguín. En esta edición quisimos dedicarlo al 105 aniversario del nacimiento de Eliseo Diego porque sentimos que hay un vínculo también muy estrecho con nuestra editorial y de alguna manera esa energía que acompaña su obra con la voluntad cotidiana que defiende el equipo creativo de La Luz. Marrón también nos acompaña y no es la primera vez que para hablar de Eliseo, de su obra y de alguna manera ese, pudiéramos llamarlo ecosistema artístico literario que hay alrededor de esta familia que se vincula a los Vitier García Marrús, hemos siempre solicitado la presencia de Eugenio Marrón, como en tantas ocasiones, para hablar de temas literarios. Quiero acotar, antes de continuar, que Erian, que hablará con nosotros en un segundo momento, recibió ayer el premio de la ciudad de Holguín en poesía y que es un privilegio que lo comparta con alguien de quien y con quien estaremos hablando en un segundo momento de la tarde. Es como que todo tiene que ver y todo se conecta para que la poesía sea el lenguaje común, al parecer. Entonces, Marrón, de Eliseo Diego, ese autor, este traductor que está relacionado lógicamente con Orígenes, con este grupo y con esta publicación, que tiene el reconocimiento de lectores de distintas edades, que obtuvo el Premio Nacional de Literatura, en 2 ocasiones el Premio Nacional de la Crítica, que obtuvo el Premio Juan Rulfo. Estaremos hablando en esta tarde y usted ya nos mostraba un ejemplar que trae firmado por el propio Eliseo. Esto habla de que usted estuvo en contacto con él. Decía, esto fue en 1983. Ustedes estarían apenas, y no habíamos nacido, pero usted sí ha estado en contacto con la historia y puede contarnos de eso. Como muchos adolescentes que están aquí, yo era un adolescente entonces, Manolo igual, que compartíamos con Eliseo, con el grupo de poetas afincados alrededor de la experiencia de Orígenes, porque hay que decir que siendo nosotros muy adolescentes, en los años 70, Cintio Vitier, Fina García Marrús y Eliseo Diego vinieron a hacer un recital en la biblioteca Alex Urquiola y a partir de ese momento se fijó lo que sería un acto de encuentro y un sentirte en la familia. En el caso mío, no solo por ser recibido con muchísimo cariño por Eliseo y por Bella, sino porque sus hijos Lichi y Rapi llegaron a ser como hermanos míos. Y a partir de ese instante, hay 2 anécdotas que a mí me parecen sobresalientes. La vez que ellos llegan a Holguín, vienen a darse recital en los altos de la biblioteca Alex Urquiola. Y esa noche no se localizaron habitaciones en los hoteles del centro de la ciudad, entonces Holguín no es el Holguín que hoy conocemos, y nosotros, el grupo muy pequeño de adolescentes, que nos reuníamos alrededor de las tertulias en el periódico Ahora con Baby Urbino, Alejandro Perejeta y otros,
pues nos quedamos acompañándolos en el Parque Calixto García durante toda la noche y toda la madrugada. Pero también fue una conversación deslumbrante porque nuestras primeras letras, nuestros primeros poemas, los compartimos con ellos y a partir de ahí surgió, por diversas razones, un encuentro que se fue multiplicando con los años. Fue la primera vez que vino Eliseo Albino, pero después vino unas cuantas veces más e incluso llegó a tener una filiación muy entrañable con escritores ordineros. Por ejemplo, fue profesor de Lourdes González a finales de los años 60 en la Escuela de Bibliotecología que estaba en la Biblioteca Nacional José Martí. Hizo muy buenas migas con el grupo de los adolescentes que éramos entonces. Y a partir de ahí, a medida que tú vas creciendo con el tiempo, te das cuenta que la poesía de Eliseo, estar a la sombra de esa creación, de esa persona, te aporta muchísimo. Hay elementos que a mí me parece que son de alta distinción en la poesía de Eliseo Diego. En primer lugar, Eliseo Diego tiene una voz con una musicalidad, con una displicencia delicada, con una ternura, con un esplendor, con una capacidad de retratar desde lo más mínimo hasta lo más grande en el entorno hogareño y más en el entorno insular, que lo convierten en una voz a la cual hay que recurrir para encontrar elementos distintivos de lo cubano, de la cubanía esplendorosa. Yo creo que hay muchas maneras de acercarse a la poesía de Eliseo. Está la manera de acercarse a descubrir cómo es la memoria familiar que llevamos los cubanos, a descubrir cuáles son los entornos, casas, las moradas, los parques, los caminos, pero también las cosas pequeñas del hogar, los utensilios de la cocina, los cachivaches de la vida, como diría Gabriel García Márquez, todas aquellas cosas que van conformando la construcción del hogar, pero también cómo ese hogar y ese entorno forman parte de una nombradía mayor, que es la nombradía de lo cubano, la nombradía de la patria. Por eso muchas veces hay algunos poemas de Eliseo, sobre todo en sus libros inaugurales, donde se puede palpar el encanto del poeta haciendo constar su encuentro con bandas municipales de música, retretas, melodías, ensueños, fotos familiares que parecen como sacadas de un álbum. Eso también en la poesía de Eliseo. Hay otro Eliseo Diego, que es el Eliseo Diego de la extrema belleza para retratar una antigua ánfora mediterránea o retratar unas ruinas mayas o retratar los misterios de la memoria y de la historia que se albergan en algunos de sus libros de poesía. Otra posibilidad es como la poesía de Eliseo entronca con el aliento más alto de la lengua castellana. Por Eliseo Diego podemos viajar en el tiempo al arcipreste de Ida, podemos viajar al siglo de oro, pero también, ojo, y no hay que olvidar que Eliseo era un gran conocedor de la lengua inglesa e incluso dejó un libro espléndido de traducciones que se llama Conversación con los difuntos. Aquí lo tenemos. Aquí está, esta es la edición que se hizo, que a mí me tocó cuidar para Ediciones Holguín, donde Eliseo recoge un grupo de poetas de la lengua inglesa y entrega sus versiones al castellano. Eliseo siempre hacía énfasis. Yo lo que estoy haciendo es, estoy protagonizando un viaje desde la lengua de Shakespeare a la lengua de Cervantes. Un viaje que siempre se resuelve con suma elegancia. Ese es otro territorio interesante en la poesía de Eliseo Diego. Pero está también algo a lo cual el crítico cubano y ensayista Rafael Rojas ha hecho referencia al prologar la obra poética de Eliseo Diego para el Fondo de Cultura Económica de México, que es que en Eliseo el sentido de la sorpresa, del asombro, de la imaginación y de la elegancia que todo ello comporta a la hora de la escritura poética, se logra convertir en materia entrañable de poesía. Y es así, recuerda Rafael Rojas,
como, por ejemplo, el encuentro que tiene Eliseo Diego con un viejo libro de viñetas de imprenta, de la imprenta de don Severino Boloña, una imprenta de las primeras décadas del siglo XIX en La Habana. La fascinación ante esos tacos de madera, esos viejos grabados, es tan grande que dice Eliseo, no, pero esto es un inventario del mundo, es un muestrario del mundo. Y a partir de ahí sale uno de los libros realmente más prodigiosos de la poesía cubana del siglo XX, que es el Muestrario del Mundo o Libro de las Maravillas de Boloña. Porque Eliseo Diego recoge muchas de esas viñetas, de esos tacos de grabados para impresión de la imprenta de Boloña, los recoge y cada uno sirve para el punto de partida para un poema. Y vuelvo a Rafael Rojas, que ha indicado muy bien en ese prólogo a la poesía completa de Eliseo Diego, que Eliseo Diego en ningún momento busca ilustrar los grabados de Boloña, sino conversar con los grabados de Boloña, aceptar el diálogo que esos grabados ofrecen para ilustrar cosas tan diversas como pueden ser las 4 estaciones del año, los utensilios de una carpintería, o también, que es uno de los momentos más hermosos de ese libro de Eliseo Diego, todo lo que tiene que ver con el viaje de Matías Pérez, el célebre viaje en globo que forma parte de uno de los mitos más encantadores, más cautivantes de la historia cubana y de modo especial vinculada a La Habana. Así las cosas, en Eliseo estamos asistiendo, con la poesía de Eliseo estamos asistiendo a un encuentro con los elementos que dan la cifra de lo cubano. El asombro, el gusto, la querencia por la familia, el placer de la memoria, el amor, la ternura, los olores del hogar. Todo ello está en la poesía de Eliseo Diego. Si a todo eso sumas que Eliseo Diego fue un frecuentador del género ensayo en algunos momentos para escribir prólogos muy significativos para libros que formaron parte de la biblioteca del pueblo, no esta experiencia reciente, sino la original de los años 60, El Orlando de Virginia Woolf, La Piedra Lunar de Wilkie Collins, por situar algunos ejemplos dentro de su trabajo. Eliseo Diego ensayista es también el prologuista que pone en manos del lector obras capitales de la literatura con prólogos que son invitaciones, son como abrirte la puerta de la casa del libro y decirte, adelante, pasa para que tú veas cómo es la obra. Estas cosas son las que conforman el universo de Eliseo Diego. Un universo inagotable, un universo que busca siempre el encuentro con el lector y sobre todo la tranquilidad, la paz, la capacidad de convertir el ejercicio de la lectura de la poesía en un encuentro con memorias afectivas, con sentimientos, con placeres que solo a través de la poesía se pueden alcanzar. Yo creo que Eliseo no solo es uno de los poetas más altos del siglo XX cubano, no solo es uno de los poetas más altos en la experiencia del grupo Orígenes, y decir ello hay que recordar que es el grupo donde están Lezama, Cintio, Fina, Gastón. Eliseo es uno de los poetas, como bien dijo Gabriel García Márquez cuando se presentó la obra poética de Eliseo Diego, prologada por Rafael Rojas por el Fondo de Cultura Económica en México. Gabriel García Márquez dijo muy atinadamente que Eliseo Diego era uno de los poetas más grandes de la historia de la lengua castellana. No es un piropo de García Márquez a su amigo, ni es una gratificación, sino el reconocimiento a una obra que desde lo más íntimo de la familia cubana, desde lo más íntimo de la geografía cubana, desde lo más íntimo de las memorias asimiladas a través de las diversas lecturas, del diálogo con sus amigos y demás, lo convierten en un poeta de alta excelencia, el poeta que se asoma a todos esos territorios que yo apuntaba. Sí, muchas gracias, Marrón. Usted estuvo diciendo en varias ocasiones, haciendo referencia a la memoria, y justamente Cintio Vitier se refiere a que en la calzada de Jesús del Monte es poesía de la memoria. Y a propósito de eso, yo creo que la mejor descripción de lo que es
un poema de Eliseo Diego, o de lo que es la poesía según Eliseo Diego, está ofrecida por él mismo en este poema, cuyo título es No es más por selva oscura. Un poema no es más que una conversación en la penumbra del horno viejo, cuando ya todos se han ido y cruje afuera el hondo bosque. Un poema no es más que unas palabras que uno ha querido y cambian de sitio con el tiempo y ya no son más que una mancha, una esperanza indecible. Un poema no es más que la felicidad, que una conversación en la penumbra, que todo cuanto se ha ido y ya es silencio. Ese retrato que establece Eliseo para la condición del poema es el de su propia obra. En este sentido, habría que preguntarse cuánto los lectores de hoy, los jóvenes autores, estas nuevas voces a las que estamos convocando con el premio al que vamos a estar haciendo referencia durante la tarde, se aproximan a los textos de Eliseo. El hecho de que la sala infanto-juvenil, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional José Martí se llame Eliseo Diego, habla de esa necesaria comunicación que tiene que seguir estableciéndose con la obra de este autor. Y me llama mucho la atención que además, bueno, por lo obvio, porque Eliseo trabajó justamente en ese ámbito dentro de la Biblioteca Nacional, que él se refiere a que la esencia de lo que sería después él como autor está en su infancia. Y me recuerda esta frase de que la patria de los poetas está en la infancia y que Machado decía, y él lo hace referencia a esto, que su infancia estaba en un patio de Sevilla, y él habla del jardín como ese espacio que lo remite a su infancia necesariamente porque su padre era amante de los jardines, pero como toda esa memoria de la infancia se concentra y por supuesto se enriquece con la memoria vital. Fíjate si tal es que entre los escritores, las figuras de la literatura que más admiraba a Eliseo Diego estaba Robert Louis Stevenson. Y una vez conversando con Eliseo por la fascinación en torno a una novela que, entre comillas, siempre ha sido vista como una novela para jóvenes, para los comienzos, pero que él decía que no, que es una novela para toda la vida. Decía Eliseo, es una novela para jóvenes desde 15 hasta 80 y tantos años, que es La Isla del Tesoro. Y yo le decía a Eliseo, ¿qué significado, Eliseo, tiene con el paso del tiempo esa novela para ti? Y decía Eliseo con su voz cansina, decía, Eugenio, para mí La Isla del Tesoro es la canción siempre. 15 hombres llevan el cofre del muerto. Ay, 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 la botella de ron. Dice que esa tonada le acompañaba siempre como uno de los elementos significativos de una novela que no es solo, como yo digo, no es una novela para adolescentes, para jóvenes, sino una pieza literaria hermosísima. Entonces, gracias, Marrón. Ahora le voy a ceder el micrófono a Erian para que nos comparta un análisis bastante exhaustivo que hace acerca del el vínculo entre Bradbury y Eliseo. Te voy a ayudar aquí con esta parte de la técnica. Muchas gracias, Lice. Buenas tardes. Yo añadir rápidamente a lo que decía de esa cercanía de Eliseo con los jóvenes y con los autores jóvenes, me parece que, no sé si era Piglia o quien hablaba de los autores queribles. O sea, que a simple vista hay algo de entrañable en el propio hecho de Eliseo Diego, o sea, en el físico de Eliseo Diego, en esa imagen del patriarca, del abuelo incluso, que está presente en Eliseo Diego. Hay autores que son menos obviamente queribles, aunque su obra sea una obra inmensa, ¿no? Y admirable también, pero en Eliseo había esa especie de familiaridad a flor de piel. Hace 2 años, en el 2024, se conmemoró los 30 años de la muerte de Eliseo en México, en Ciudad de México, si mal no recuerdo, en 1994. Y tuve la oportunidad de estar con Fefe Diego, Daniel Céspedes y alguien más
en un panel que se realizó en la Sala Villena de la UNIAC en La Habana a propósito justo de los 30 años de la muerte de Eliseo. Allí acompañamos a Fefe, una de las hijas, creo que la única hija viva de Eliseo. Y este texto es el resultado de lo que leí allí en ese momento a través, digamos, de un sondeo, porque curiosamente dos escritores que a simple vista son tan diferentes, como Ray Bradbury, el estadounidense a quienes les gusta la ciencia ficción, aunque Bradbury no se encasillaba en la ciencia ficción pura o per se, fueron amigos y tuvieron una larga correspondencia. Y de ahí irían estas palabras. Fue en 1991 en España cuando probablemente los cubanos tuvimos más cerca al escritor estadounidense Ray Bradbury. En Cuba, Bradbury no era un desconocido y había creado entre los amantes de la ciencia ficción y los universos distópicos un fiel club de lectores que le profesaban admiración, mientras otros hacían lo mismo con Isaac Asimov. En 1965 se publicaron sus crónicas marcianas en la colección Serie del Dragón de Ediciones R con un diseño de chagua armada. Poco después apareció en librerías Fahrenheit 451 y la colección Cocuyo de la editorial Arte y Literatura editó en 1979 esa especie de autobiografía surrealista que es El vino del estío. Aunque lo primero sea un poco hiperbólico, lo cierto es que ese año, 1991, el escritor cubano Eliseo Diego estrechó las manos del autor del Hombre Ilustrado. Poco sabemos de ese encuentro madrileño, salvo que ambos autores habían sostenido una correspondencia que alimentaba la amistad y que en ese momento ambos tenían la misma edad, 71 años. Eliseo Diego era un fabulador irremediable. Ya Divertimentos, su segundo libro, fechado en 1946, destilaba sus apasionadas lecturas de Perrault, Andersen, los hermanos Grimm, Dickens, Stevenson y Lewis Carroll, entre otros autores que lo acompañaron asiduamente desde su niñez. Con esas narraciones de carácter alegórico, Eliseo exorcizaba los miedos de la infancia a través de esos diminutos juegos vagabundos, como diría Octavio Paz, que son las formas breves, al explorar la inexorable fugacidad de la vida y el carácter fragmentario y hasta selectivo de la memoria. La infancia, los antepasados, la ciudad y la familia, el olvido, la pérdida, la muerte y su silencio, que constituyen ejes fundamentales de su escritura. Por eso no es extraño que, amante también de la literatura en lengua inglesa, Eliseo Diego haya quedado fascinado con la obra del estadounidense nacido en Illinois el 22 de agosto de 1920 y que con solo 30 años publicó Crónicas Marcianas, un libro que se convirtió al instante en todo un referente. Similares temas asediaron a Bradbury: la memoria, la pérdida, la muerte, la colonización de una raza o un pueblo por otro supuestamente superior, el fin de la cultura y con ella el de la literatura. Crónicas puede prescindir de Marte, incluso de los viajes interespaciales y de la colonización del planeta rojo, y no perdería su condición humana, porque todo eso es una excusa para hablar de nosotros. El hombre frente al hombre devastándolo todo. Las arañas de Marte, los barcos de arena y los canales de vino no hacen más que hablar del racismo, la soledad y la nostalgia, del arraigo y el deseo de exploración. La condensación del mito florece en sus páginas. Incluso Bradbury aseguró no ser un escritor de ciencia ficción, sino de un estilo poético. Sus cuentos contienen de forma seminal casi todos los subgéneros fantásticos, esos que también en su niñez y durante toda su vida leyó el cubano Eliseo Diego. Más allá de las aventuras,
el misterio y la búsqueda del mito, sabemos que Eliseo admiró la ciencia ficción y que llegó a cartearse con Bradbury. En cierta ocasión escribió que tuvo una sincera admiración por escritores como H.G. Wells y C.S. Lewis y por supuesto por Ray Bradbury, que han escrito obras de las llamadas de ciencia ficción. Pero advierte que con ese género le ocurría lo que con la niñita de cierta rima, no sé si inglesa o norteamericana, y que una apresurada traducción diría así: había una vez una niñita que tenía un risito justo en el medio de la frente. Cuando era buena, era muy buena, pero muy buena, y cuando era mala, era horrenda. En un cuadernillo titulado Sobre los viajes al espacio exterior, Eliseo, uno de los poetas, uno de los más grandes poetas de la lengua castellana, como diría Gabriel García Márquez, a propósito de esa edición del Fondo de Cultura Económica de la poesía de Eliseo. En ese libro reunió Eliseo poemas inspirados por sus lecturas del género y con las vistas de la luna tomadas por los astronautas norteamericanos. Ya la luna no sería más la que veían o imaginaban nuestros abuelos. ¿Cómo sería entonces el mundo que se abriría a los ojos de nuestros descendientes? Escribió. Allí incluyó los poemas Ascensión, Madre Tierra, A través del espejo, Hacia los astros, Constelaciones y Ascuas, dedicado justamente a Ray Bradbury y dialogante con la narrativa del autor de Fahrenheit 451. En ellos abordó temas como el espacio, las constelaciones, la luna, los viajes espaciales, la pequeñez del hombre en el universo. Y cito un fragmento del poema Madre Tierra. Atrás, por fin, está la Madre Tierra con su conmovedora pequeñez. Por fin la vemos toda, sus orillas no caben en los ojos. Es apenas como una linda bola nada más. Y hay algo en ella de azorada, de vieja que se turba, como si fuese de saber que la vemos así, que nos da lástima que nos pueda un día morir. El otro de sus poemas, Desde la eternidad, nos habla de las diminutas dichas, entre ellas la luz de la mañana, la luz de la tarde, el trueno que nos despierta en la noche, la lluvia que nos arrulla nuevamente, las estrellas a las que les cantaba Ray Bradbury, el viento en la cara, una boca en otra boca, una mano en otra mano. Con el autor del Vino del Estío dialoga nuevamente Eliseo en Ascua, texto que fue incluido en Poemas al Margen y que está dedicado justamente a Ray Bradbury. Todo se aviene, ves, a un punto de oro, el mar color de bronce, el bosque oscuro y el unicornio y leviatán fundidos en un copo de fuego, un ascua pura en medio del abismo. ¿Cómo pueden los astronautas regresar un día desde lo enorme a la minucia innumerable de la hierba? ¿Quién sabrá el camino al tiempo del rocío? Ambos confiaron en el mito y la imaginación, pero también en el hombre. La ciencia y las máquinas pueden anularse mutuamente o ser reemplazadas. El mito, visto en espejos, permanece, escribió el autor del Hombre Ilustrado. Ambos, cuyos centenarios celebramos en el 2020 y justamente también los 105 años el año pasado, Eliseo un poco antes, el 2 de julio, Ray Bradbury más de un mes después, el 22 de agosto, ambos poblaron sus historias con una mirada poética y melancólica que nos sobrecoge aún y que imagino estuvo presente en aquel encuentro madrileño en 1991 entre estos dos grandes autores. Gracias, Adrián. ¿Quieres añadir algo? Gracias. Te voy a quitar entonces la balita Claro para que sí. sigamos compartiendo la tecnología. Bueno, de este modo hemos realizado este, digamos, homenaje a Eliseo Diego, que forma parte, como les decía al principio, de lo que desde la sección de literatura hemos tenido la voluntad de hacer y que se incluye dentro del Premio Nuevas Voces de la Poesía, convocado justamente durante el año 2025 y que es lo próximo que va a estar ocurriendo, o sea que daremos a conocer el ganador en los próximos minutos.
De momento vamos cerrando este diálogo, esta conversación. Vamos a hacer una pausa en nuestra transmisión para los amigos que nos siguen en redes y en breve vamos a continuar con más detalles del Premio Nuevas Voces de la Poesía. En tanto, vamos a seguir por acá en este sitio en que también se está y les doy las gracias por esta primera compañía.